Bienvenidos a su programa Otredades en esta edición de ya casi finales del mes de agosto. Se va terminando agosto, pero afortunadamente nosotros tratamos de hacer el mejor de los agostos posibles, compartiendo con muchos artistas, en este caso una poeta que desde el año 2016 no ha parado de publicar su poesía. Se trata de Brenda Martínez Saravia, que incursionó en el mundo del arte recién el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, cuando por esas cosas de la vida ella terminó siendo fundadora del Instituto Nicaragüense de Cine. Y ya metida en esa vorágine cinematográfica, tuvo que ver con películas tan entrañables para la historia del cine nicaragüense como Sandino, ¿no? Sí, el señor presidente. El señor presidente, Alcino y el Cóndor, en fin, porque desempeñaba labores de producción en el cine, ¿no? Si mal Sí. no recuerdo. Sí, ¿Ya? empecé en producción y después fui la directora de producción, que coordinábamos todo lo... Y después estuviste algún tiempo en el sistema sandinista de televisión. Sí, 5 años en el sistema sandinista de televisión, siempre en producción. Y ella, pues como puesta a producir, obviamente no conoce el cansancio. Allá por 2016, ya lo dijimos, publicó su primer poemario, Desnuda. Al año siguiente, Vestida. Ella nos va a comentar, ya me imagino que nuestra audiencia querrá saber por qué se desnuda primero y después se viste. ¿Se resfrió, le dio neumonía literaria? Esperamos que no, ¿no? Si no, no estaría acompañándonos aquí tan lozanamente como esta tarde. Y después de su segundo poemario publicado, como que hizo un alto en el camino para antologizar esos 2 libros anteriores y publicó pues una antología que se llama Desnuda, Vestida y Entre Velos. Bienvenida, Brenda, a este Otredades, que cabe recordar que significa otras edades, donde confluyen, conviven, más que confluir, diferentes identidades de la idiosincrasia cultural nicaragüense. Nuestra aspiración es compartir el arte en todas sus manifestaciones. Ya por aquí han desfilado pintores, músicos, poetas. Próximamente van a desfilar fotógrafos, fotógrafas, en fin. Toda expresión artística está fraternalmente invitada a este programa. ¿Cómo es eso de que desde los 9 años te memorizaba buena parte de la poesía de Rubén Darío, por no decir que toda, pues porque me van a decir exagerado, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi mamá y mi papá eran grandes darianos. Mi mamá nos contaba que ella desde los 9 años amanecía leyendo a Rubén Darío. Mi mamá, que era diseñadora de moda, sí, y confeccionaba, sí, costurera le decían entonces. Sí, aunque ella diseñaba las hechuras y eso. Y amanecía leyendo a Darío. Y mi papá era pintor. Y fotógrafo. Y fotógrafo. Buena parte de su obra está en el Instituto de Historia. Entonces, él también tiene pinturas bellísimas de Darío, digamos así, de fotos, ¿verdad? Él las hacía. Entonces nos inculcaron ese amor a Darío. Entonces, yo desde muy chiquita, desde los 9 años, como los 7 años, mejor dicho, empecé a leer a Darío. Y a los 9 años hicieron un concurso, un certamen. Y yo, siendo una niña de primaria, nos pasaban adelante y nos hacían un montón de preguntas y leer poemas y declamar. Entonces, ¿dónde nació Darío? ¿Qué hizo? ¿Cuántos libros tiene? Y después leer. Entonces yo gané ese certamen, porque para mí Darío pues era y sigue siendo
Y ganaste el certamen. Sí, ¿Y sí, cuál lo fue el gané. premio? Sí, eran libros. De Rubén Darío. Sí, porque estaba chavala, sí, estaba en primaria, en 5º grado. Sí. Bueno, a estas alturas, además de lo que ya hemos comentado, Brenda es miembro del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, que está en una especie de receso, pareciera, ¿no? Cuando ha tenido una agenda muy activa. Habría que preguntarle A sus René. directivos, además de René, ¿no? Y también al Movimiento Mundial Dariano. Sí, No en balde, a los 9 años ganó ese premio con todo lo que se había leído de Rubén, De y con Rubén. la influencia paterna y materna sí, sí. para amar la obra de Rubén Darío. ¿Cómo es que se te ocurrió en el 2017 fundar, porque aquí donde la ven además es fundadora y presidenta, ya no sé ni cuántos periodos lleva, pero bueno, ya lo voy a decir ahora, de la Fundación Poetas en Órbita, que es una organización sin fines de lucro que sobrevive todavía, Sí, ¿no? sí. Quiero decir que ha cumplido la normativa vigente ante el Ministerio del Interior para seguir trabajando con el Funcionando, objetivo sí. de promover la literatura en general, ¿no? Porque entiendo que ustedes, además de poesía, publican también narrativa, ¿no? Sí, sí, y hay un certamen de Cuentos, poesía, y sí, Chuno hay Blandón, sí, certamen de novela corta, de sí. novela corta y de poesía, ¿no? Y de poesía. Y ahora queremos implementar el cuento porque nos han solicitado mucha gente, es increíble la cantidad de gente que escribe cuento, entonces quieren que promovamos un certamen sobre cuentos y lo vamos a hacer. Y ya han organizado, si mal no recuerdo, desde la fundación que presidí, los encuentros intergeneracionales Sí. de poesía, Sí, que ya va por su 4ª edición. 4ª edición, así es, sí. Que habitualmente cada año pues se dedica a un par de autores. Sí, uno vivo y o uno autoras, ¿no? sí que ya no esté vivo, sí, Bueno, se lo pero el dedicamos. último fueron 2 vivos y bien vivos. Julio Valle y Iván Uriarte, ¿no? Si la Sí, memoria no me traiciona. Julio Valle y Iván Uriarte. Bueno, es sí. una labor loable el reunirse para analizar desde la previa lectura las obras literarias que van surgiendo en el panorama nacional. Sí. Pero volvamos a tu obra. ¿Por qué el primer poemario publicado se llama Desnuda? Porque escribía desde chiquita y fui creciendo y todo, y jovencita, me decían, pero ¿por qué no publicar? Publicar, y a mí me daba vergüenza sacar tanta cosa que la gente lo leyera, entonces yo me negaba rotundamente hasta que mis hijos, mi familia y amistades insistieron. Entonces me decidí a esto y le puse desnuda porque por primera vez me estaba desnudando emocionalmente. Siempre creían que era todo erótico porque era una desnudez física, pero en realidad es una desnudez emocional. Bueno, pero es que tengo entendido que ustedes en la fundación han publicado al menos en un par de ocasiones como una especie de antología, sí, erótica. Sí, sí, ya este es el tercero que ahorita está así. Para Entonces, que veas que la gente no va desencaminada. No, y les gusta. Y no, nosotros, cuando pensó que el título de Desnuda iba por ahí. Sí, y nos empezaron a pedir que hiciéramos algo de antología erótica. Ahorita ya está entrando a imprenta la nueva antología erótica, pues. Entonces, por eso es que se llama Desnuda, por mi desnudez emocional. Claro, hay una parte un poco porque ahí está la muerte de mi esposo y de mi papá, pues, de mis padres, pues, ¿verdad? Pero en general es que quería sacar un montón de cosas que te había vestiste escrito. al año siguiente publicando Vestida. Sí. Que es el segundo poemario. Pero también fue que me vestí emocionalmente porque en ese tiempo se murieron 3 hermanos, que no es fácil. 3 hermanos, ¿verdad? El último de COVID. Ya estamos hablando para el 2019, sí. 2020 sería. Sí, y mi último hermano, pues, que murió de COVID hace 1 año y medio. Entonces me vestí de un montón de emociones. Yo me acuerdo que decía, ya no, Dios mío, ya no aguanto, pues, porque además hemos sido muy unidos los hermanos. Entonces, y lo más difícil también fue el de COVID, pues, que fue rapidísimo.
Entonces ahí hay escritos a mis hermanos muertos, inclusive a una hermana mía que murió a los 39 años, que era la menor, pero ella muere de un cáncer, pues. Entonces se me han muerto 4 hermanos, entonces no ha sido muy fácil eso. Entonces eso es todos los momentos de tristeza. Y puesto a preguntar por qué cuando sacás la primera antología de Desnuda y Vestida y le pones Entrevelos. Entrevelos le puse porque un escritor me dijo que yo tenía una poesía erótica, pero que mi erotismo no era como muy explícito, sino que era un erotismo suave Velado. Y muy velado. Era un erotismo muy velado. Entonces, por eso, pues, después de que hablé con él, dije, bueno, y le puse ese nombre. Y de ahí pasamos a Entre tu piel y el viento. ¿De qué año es Entre tu piel y el viento? 2020, porque estos 3 van bastante seguidos. 21 prácticamente. Prácticamente años consecutivos. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué hay entre la piel del público que lee este poemario y el viento de tu inspiración? Bueno, el título de ese, no sé ni cómo se me ocurrió, como siempre me pasa todo de noche y de madrugada. Estoy pensando cómo le pongo. Entonces, a mí me gusta el viento. A mí me encanta el viento, pero el viento suavecito. Y entonces uní esas dos cosas, la piel de una persona con el viento que me gusta. Entonces le puse... es de una persona, no es de varias o de muchas personas. No. Y es que a mí me encanta. Quise hacer como no una comparación, pero sí juntar las etapas que tiene la luna nueva, luna llena, cuarto menguante y todo eso, a las diferentes etapas que tiene el amor, cómo empieza, cómo nace, cómo va creciendo y cómo llega a su plenitud. Entonces ahí va un poema donde hace eso, comparando las fases del amor, del enamoramiento, cuando nos enamoraron, a las fases de la luna. Pero es como vivir en la luna perpetuamente, ¿no? Porque sí. Si no, pues me imagino que no sería poético ahora que vas a presentar a finales de agosto, si no me equivoco, el jueves 29, a las 5 de la tarde en el auditorio de Inicer del Camino de Oriente. Brenda va a presentar su segunda antología poética, que recoge los 2 poemarios inmediatamente anteriores de los que acabábamos de comentar, Entre tu piel y el viento y Como la luna, amor como la luna. A lo que se suma De madrugada. De madrugada, así es. Porque como ya la han escuchado, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, ella suele escribir de madrugada. Pero continuamos conversando con la poeta Brenda Martínez a la vuelta de esta pequeña pausa. Conversamos con la poeta Brenda Martínez Saravia, autora de 6 libros de poesía, 2 de ellos antologizados, presidenta y fundadora de la Fundación Poetas en Órbita, que cuando hicimos la pausa nos iba a revelar por qué escribe madrugadoramente, por qué su poesía es madrugadora. Brenda. Pues la verdad es que no sé por qué, pero yo me puedo acostar normal, temprano, y a la 1, 2 de la madrugada estoy despierta. Y se me vienen un montón de cosas y entonces... voces, soñás, ¿cómo es la cosa? Pues he tenido algunos sueños, pero no, simplemente me despierto cuando estoy despierta. Y como a la par tengo libros, papel, lápiz y laptop y computadora, entonces empiezo a escribir, ya sea con la tenemos un amigo pintor muy bueno, por cierto, Jorge Jenkins, que acaba de inaugurar la semana pasada su tercera exposición individual. Sí, yo conozco a Jorge. Nirvana, que es un mundo onírico, y él lo ha dicho en varias ocasiones, aquí mismo en este set de Otredades, explicaba que es el universo onírico, es lo que él sueña, lo que plasma en su pintura. Entonces, de alguna manera,
quizás por ahí te estaba preguntando si trasladas al papel, a tus poemarios, los sueños o las pesadillas, pues, que no, también. Yo siempre he dicho que soy una soñadora incorregible y una romántica empedernida. Yo así me digo, una soñadora incorregible y una romántica empedernida. Yo vivo soñando un montón de cosas. Bueno, por lo menos te libras del vacío, te vacunas del vacío existencial. Pues sí. Con ese soñar y escribir, ¿no? Sí, porque me dicen que estoy sola. Pues es que yo no me siento sola, porque una cosa es estar sola y sentirse sola, pero me siento... En eso, a propósito de estar solo, Fernando Pessoa, que es el gran poeta portugués, y del cual se conocen al menos 156 heterónimos, Fíjate. escribía que escribir poesía es mi manera de estar solo. Y la afirmaba como Alberto Caello, uno de sus heterónimos. Entonces, no es que sea solitario, no, es que escribir. ¿Y por qué escribir? Es mi manera de estar solo. Sí. Ser poeta, escribir poesía es mi manera de estar solo, decía ese gran poeta portugués, el autor, entre otros, del libro del desasosiego. Y que dicen que todavía no se conoce su obra, todo lo que dejó escrito. Pero bueno. Sí, me imagino. Volviendo a lo tuyo, Entre tu piel y el viento es del 2022. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, 2023-2024. ¿Y vos qué evolución has notado desde La Desnuda del 2016 hasta De Madrugada, que son los poemas más recientes de este 2024 que van a salir a la luz el próximo jueves, por 29, la próxima semana? Pues fíjate que casualmente un día de esto estaba leyéndolo todo, porque yo siempre tengo ahí regados libros por la casa, y estaba viendo todos los poemas y definitivamente siento que ha habido quizás una mejoría en la escritura, en el uso de las figuras literarias, en todas esas cosas. Me parece que sí, y eso me alegra un montón no sentir que me quedé como ahí, como estancada. Me parece que sí que ha habido un desarrollo en ese sentido, y esos son los años, las conversaciones, seminarios, lectura y todas esas cosas, en definitiva, y aparte ayudan. de Rubén Darío y su evidente influencia en tu decisión poética, vital, ¿qué autores, poéticamente hablando, no me salgas con una metáfora, por favor, ¿no? Sentí vos que influyen más en tu trayectoria como poeta? Pues la verdad es que leo a un montón de poetas. A mí, desde siempre, Rubén Darío y Gustavo Adolfo Bécquer habían sido Pero ya al pasar de los años he leído a un montón de poetas nacionales, incluyéndote, y creo que aprendo, leo, pero así como específicamente de que me influye directamente, no, sino que lo que hago es leer mucho, analizar mucho y tratar de mejorar. Y poetas mujeres nuestras, por ejemplo, nicaragüenses. Por ejemplo, ¿quién te atrapa vos? Me gusta mucho Claribel Alegría. Y la aprecié mucho porque inclusive vivió en el barrio donde yo vivo, en Colonia Los Robles. Entonces sí, me gustó mucho, mucho Claribel. ¿Ana Ilse la has leído? Sí, por supuesto, Ana Ilse Gómez, sí. Y volvamos a la dimensión selénica, esta de la luna, como la luna, amor, como la luna. También podría, ya antes lo comentaste, también podría pensarse que es una insistencia, como quien dice, entendé mi amor como la luna. Podría ser. También podría ser que se le dé esa interpretación. Yo creo que coincidimos en que lo poético está lleno de subjetividad. Claro, ¿no? por supuesto. Y que si no fuese por eso, pues entonces el mundo de las figuras literarias, comenzando por las metáforas, siguiendo
por las metonimias, Sí. la sinestesia, etcétera, etcétera, pues carecería de sentido, ¿no? Pero en definitiva, vos no creés que va a llegar un momento en que escribás más con los pies sobre la tierra. Pienso que sí, porque ya también tengo como 14 nuevos poemas. Este no ha publicado, pero ya estoy con el séptimo, también lo llevo adelantado a la par de una novela. Ah, Que ya sí, llevo, una novela. sí, ya tengo 62 páginas Y ya tenés título, de una ¿verdad? novela. No, Has empezado a escribir así, sí, ad libitum, que dirían. sí, he empezado a escribir, unas cosas son sobre mí. En este sentido, yo considero, Humberto, que mi vida ha tenido capítulos interesantes. Entonces, en esa novela, claro, por supuesto, con personajes de ficción y ninguno se llama Brenda ni nada que se le parezca, pero sí en esa novela van algunos episodios que yo he vivido. Y sigo escribiendo, yo escribo casi todos los días. No, pues, cuando a uno le preguntan qué es lo que hay que hacer, pues, yo lo que respondo inevitablemente es leer y escribir. Sí, leer. Trabajo, ¿verdad? Yo continúo Y trabajando, escribir. pero siempre como asesora de seguro, ¿sabes? Pero siempre me doy un Bueno, tiempito pues esa es de... la manera, ese es el cómo garantizar el pan de cada día, ¿no? Por supuesto, La sí, labor por de supuesto. asesora, En las que asesorías de además has seguro. tenido, hasta donde entiendo, bastante apoyo de la institución donde trabajas, Sí, del en este INICER, caso del INICER, que sí, no es tan fácil sí. conseguir apoyos en estos dorados tiempos. Claro, es que ya tengo 33 años de estar en lo que es seguro. Y a pesar de que surgieron otro montón de aseguradoras, yo, Sos fiel a INICER. el INICER, sí, siempre, y los aprecio mucho de su presidente abajo. Yo estoy muy agradecida, me parece una excelente institución y yo quiero mucho al INICER. Esa es la verdad, lo quiero mucho y siempre Y si me han tuvieras que apoyado. compartir un poema ante las cámaras, ¿escogerías alguno o te agarro movida hablando Me agarras movida. así, sin anestesia? Sin anestesia totalmente. Y si yo te lo elijo, Me encantaría que lo leyeras vos, no, Humberto, pero que si me es, leas. pero es que el invitado sos vos. Yo ya te he leído, pues yo te puedo leer uno, vos, pero Sí, yo prefiero, ¿verdad? es ¿De de cuál? aquí, es de aquí. Creo que lo mencioné en este o en Como los lunes. Y él porque anda lente, yo no ando lente, ¿cómo voy a leer? Espérate que creo que... No, ya me equivoqué. Pareciera, disculpe la extrañeza, pareciera que estoy jugando las cartas, pero no. Y además lee Estoy bien, Humberto. moviéndome entre poesía. En este caso, de nuestra invitada, la poeta Brenda Martínez. Este poema que quería que yo leyera, pues lo leo y después ella nos va a leer Una gota de lluvia. Supongo que aún nos queda tiempo. Polvo. Hay un espejo lleno de polvo que cubre la sombra de mis ahogos. La hojarasca sigue firme custodiando los candiles que acumulan el delirio inconfeso de mis batallas pervivientes en trascendencia de la luz. En este poema Polvo, ya que estamos por me suelto, yo le escribía que nos revela cómo escribir el olor de un poema que lo engendra en la dulzura guardada en una alameda de estrellas olorosas a resplandor. Imagínense qué desbocamiento metafórico, a propósito de que desboca veleros al filo de una estrella, como en el poema. Parece que no es posible, pero ejecuta una partitura para clavicordio, arrulladora de pájaros, en el misterioso acantilado al pie del cual se desata la tempestad individual de quien escribe. Pero bueno, ella me pidió que leyera Polvo, pero yo creo que ella va a leer cualquier otro que decida, mientras el tiempo, Lo el que pasa implacable, es que nos persigue
Pero bueno. Pero te va a tocar leer porque no ando lentes. Acabáramos. Sí, una gota de lluvia. Pero esta si me gusta. Bien. Me gusta esa una gota de lluvia. Y que conste que es a petición de parte y no a capricho de moderador o presentador de programa. Una gota de lluvia. Hay días en que todo me pesa. Me pesa la ropa cubierta de olvido, el silencio que tiñe mi tiempo, la tormenta que desmonta mis horas, la ventana con fotos amarillas, la mirada ahogando mis párpados en la noche estrellada de Van Gogh. Quiero una vez más acariciar el agua de un río, besar la luna en cuarto menguante, saltar de rama en rama, descifrar un eclipse, dormir en la flora de un nido, tocar la frontera de mi risa. ¿Cuál será la frontera de tu risa? Aún con todo este peso, sigo abrazando la metáfora de los lagos, la vertiente de mis piernas, el amuleto de mis auroras y el minuto a minuto de mi epopeya, circundante mi vida por lo que es un huerto en el que una gota de lluvia cuida mi sonrisa y la coloca en el ombligo de la luna. ¿Qué tenés que comentarnos? Es que después de escuchar... Alguien me preguntó una vez que cómo había hecho yo, que qué hacía yo, porque tantas muertes y un montón de cosas que pasaron en tan poco tiempo en mi vida. Y yo misma no sé por qué. Eso no quiere decir ni que sea insensible, que no me haya sentido triste, espantoso pues, porque era por lote. Después el otro lote fue mi papá, mi mamá y otra hermana. Eran 3, 4 en poco tiempo, ¿verdad? Y otros eventos no precisamente muy alegres. Pero me decían que cómo hacía, que era increíble, pues, pero no sé. La verdad es que yo no sé. Hice 2 acciones en toda esa vorágine. Una, bueno, yo soy católica y me aferré mucho a Dios y también busqué ayuda profesional porque yo decía, ya no, pues tanta cosa que me pasó. Y traté de asumir todas las etapas del duelo, las diferentes etapas que tiene el duelo para poder superarla y volver a reír, que uno por ahí debía andar. Inevitablemente se nos agotó el tiempo. Tenemos que concluir esta edición de su programa Otra Edades agradeciendo a la poeta Brenda Martínez su comparecencia ante nuestras cámaras y en la seguridad de que seguirá en órbita desde la fundación que preside y describiendo su propia órbita poética. Tengan todos ustedes, amigas y amigos de Otra Edades, muy buenas tardes y no dejen de ver nuestra próxima edición.